Continuamos con las actitudes del demandado. Vamos a desarrollar dos actitudes: la formulación de excepciones de mérito y la formulación de excepciones previas. Como sabemos, las excepciones de mérito tienen como propósito atacar de manera directa la pretensión. Desde el estudio de la teoría general del proceso, entendemos que la excepción tiene los mismos efectos de la pretensión en la figura del demandado. Así como la demanda tiene su pretensión y es la pieza más importante para el demandante, para el demandado las excepciones de mérito son el mecanismo más eficiente para atacar la pretensión. Diríamos que una de las situaciones más delicadas frente a la excepción es el momento o la oportunidad para formularlas. Cuando se trata de excepciones de mérito tenemos que diferenciar si se tratan de procesos declarativos o se trata del proceso ejecutivo. Cuando hablamos de los procesos declarativos, tendríamos que analizar si se trata de un proceso verbal o de un proceso verbal sumario, por cuanto el trámite es diferente. El proceso verbal, que lo tenemos aquí graficado con azul, diríamos que el término es de 20 días para que el demandado pueda formular las excepciones de mérito. Tengamos en cuenta que el artículo 282 refiere que solo es obligatorio la formulación de las excepciones de mérito cuando se trata de las denominadas por la doctrina las excepciones propias, es decir, la prescripción, la nulidad relativa y la compensación. En los demás casos, las excepciones de mérito no es necesario que sean formuladas de manera expresa, pero cuando el demandado las formula debe correrse un traslado, el cual se debe someter entonces a lo que establece la norma para cada caso. Cuando se trata del proceso verbal, el término es de 20 días para que formule la excepción, es decir, su término de traslado. Pero, vencido el término del traslado, el juez, por medio de constancia secretarial, las hace públicas y les da un traslado para el demandante de 5 días. Trámite que, de conformidad con el artículo 370, es con el propósito de que hayan pruebas adicionales del demandante. Esto es lo que establece el artículo 370 del Código General del Proceso. Pero cuando el proceso es verbal sumario, ya el término no puede ser de 5 días, sino que es de 3 días. Luego, vencido el término del traslado del demandado, entonces va a haber constancia secretarial para que se haga público y hay un traslado de 3 días. Esto de conformidad con el artículo 391 del Código General del Proceso. Ambas, como sabemos, en ambos casos, las excepciones de mérito se resuelven en la sentencia. No podemos desconocer que esa misma situación de la oportunidad, frente a la oportunidad que tiene el demandado de formular excepciones de mérito como un pronunciamiento directo de la pretensión, también se tiene que dar en los procesos ejecutivos. Suponiendo que tenemos la demanda ejecutiva y que arrojó luego del estudio de admisibilidad el mandamiento ejecutivo, luego tendríamos que considerar en los procesos ejecutivos, cualquiera sea la cuantía, puede ser de mínima, de menor o de mayor, entonces que se van a correr 3 términos paralelos. El primer término es el de ejecutoria del mandamiento ejecutivo. El segundo es de cumplimiento de la obligación, el cual variará dependiendo de la obligación, si la obligación es de pago, si la obligación es de dar, hacer o no hacer, por cuanto esto depende, o de la discrecionalidad del juez cuando se trata de dar, hacer y no hacer, pero también se trata de 5 días cuando es obligación de pago de sumas de dinero. Por eso lo señalamos en rojo. Ahora, todos los procesos, cualquiera sea su cuantía mínima, menor o mayor, ejecutivos, siempre el demandado o ejecutado va a tener un término de 10 días para la formulación de excepciones de mérito. Decimos nosotros que en los procesos ejecutivos realmente no se contesta la demanda, pero que cuando hay que formular excepciones de mérito contra la pretensión ejecutiva, siempre se va a tener entonces el término de 10 días, con otra diferencia, y es que de conformidad con lo que establece el artículo 443, numeral primero, va a haber es auto que ordene el traslado, no constancia secretarial, como ocurre en los procesos declarativos. Auto que ordene el traslado, el cual se va a notificar en estado y van a correr 2 términos. El término de ejecutoria de cualquier auto, pero también
el término de traslado de 10 días para el ejecutante para que se pueda pronunciar frente a la formulación presentada por el ejecutado. Luego la diferencia pues es dramática. Eso en cuanto a las excepciones de mérito. Ahora revisemos el tema de la formulación de las excepciones previas, las cuales también tienen una diferencia sustancial. Establezcamos como en primer lugar las características de las excepciones previas. Decimos que la excepción previa es una manera de generar un saneamiento del proceso y que está en manos del demandado. Dice la norma, artículos 100 y 101, 100, 101 y 102, que son los que reglamentan las excepciones previas, pero por marco general, que debe hacerse en escrito o separado, con un fundamento fáctico y con una manifestación expresa de cuál es el hecho constitutivo, por cuanto son taxativas. Muy bien. No obstante, tendremos que recordar que las excepciones previas no siempre el trámite es el mismo, por cuanto las excepciones previas, salvo norma al contrario, se formulan dentro del término del traslado de la demanda, pero también es posible que se hagan como recurso de reposición al auto admisorio de la demanda y en esos casos son los que se exceptúan. También debemos considerar que con las excepciones previas es posible que con ellas se dé por terminado el proceso. Luego tendríamos que tener en cuenta que si ese auto da por terminado el proceso y estamos en un trámite de primera instancia, podría dar lugar a una apelación, por cuanto el artículo 321 del Código General del Proceso señala en su numeral séptimo el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso es apelable. Bueno, entonces, ¿cómo sería el trámite de las excepciones previas a grosso modo? Diríamos que la demanda declarativa, la regla general, es que cuando se trata de procesos verbales, el término es de 20 días. Luego, cuando se trata de proceso verbal, diríamos que es dentro del término del traslado. O sea que tiene 20 días para formular excepciones previas, de las cuales se va a correr traslado por constancia secretarial de conformidad con el artículo 110 del Código General del Proceso. Va a haber un traslado de 3 días, esto es traslado para el demandante, y luego vendrá auto que resuelve, auto que entonces ordenará o que se hagan los saneamientos o que se declara la terminación de las actuaciones por tratarse de aquellas excepciones previas que dan por terminado el proceso, o se surtirá la diligencia que el juez ordenará para que se haga posible el saneamiento del proceso. Auto que se notifica en estado y tendrá su término de ejecutoria. Esto frente a los procesos verbales. Pero cuando estamos en un proceso verbal sumario, que lo vamos a graficar con rojo, diríamos que el término sería, si estamos hablando de que el traslado es de 10 días, tendríamos que señalar que solamente puede hacerse a través de recurso de reposición, o sea, de entre los primeros 3 días de término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda. Luego, si se surte la notificación, empezará a contar ese término de ejecutoria. Vencido entonces el término de ejecutoria, como lo señala el artículo 392 del Código General del Proceso, entonces, vencido el término de ejecutoria, el juez dará traslado para que se haya, aquí hubo el pronunciamiento, luego traslado para que la contraparte se pueda pronunciar y vendrá auto que resuelve. Pero con una diferencia sustancial. Ese auto manifiesta que, notificado en estados, ese auto deberá resolver y dar un término de 5 días para que se subsanen las deficiencias o los hechos constitutivos de dicha excepción. En ese orden de ideas diríamos,
que los procesos verbales, de conformidad con el artículo 100 y 101, específicamente el 101, el término del traslado de la formulación de la excepción previa para el demandante debe entonces subsanar. A diferencia de los procesos verbales sumarios, por cuanto este término de traslado al demandante no es un término para que subsane, porque el artículo es claro, sino que señala que este verbal sumario, el término es de 5 días posteriores al auto que resuelve el recurso para que subsane. Me parece prudente que en este momento hagamos la lectura de ese artículo por cuanto trae unas diferencias sustanciales. Y eso con respecto a los procesos declarativos, tanto verbales como verbales sumarios. Porque los otros artículos en los otros procesos donde las excepciones previas tienen un trámite a través del recurso de reposición, la norma no señala que se vaya por la cuerda del artículo que reglamenta los verbales sumarios, sino que dice que se hará a través del recurso de reposición. Revisemos entonces el contenido del artículo 392, que es el que habla del trámite. 391, inciso final. 391 dice: los hechos que configuren excepciones previas, estamos hablando de los procesos verbales sumarios, deberán ser alegados mediante recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. De prosperar alguna que no implique la terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar, o, si fuera el caso, concederá al demandante un término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos so pena de que se revoque el auto admisorio. Esta situación no es la que reglamenta el artículo 101 del Código General, el cual reza y que aplicaría para los procesos verbales. Y el artículo 101 dice en el numeral segundo, en el numeral primero y en el numeral segundo: del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de 3 días, conforme el artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuera el caso, subsane los defectos anotados. Y el juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso o que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, y ese término de oportuno significa que es los 3 días de traslado, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante. Ahora, ¿cuáles son aquellos procesos en los cuales no obstante siendo de mayor, de menor cuantía, o procesos que podrían determinarse por la naturaleza, de todas maneras las excepciones previas se tramitan por recurso de reposición? Son el proceso divisorio a través del recurso de reposición, el proceso de deslinde y amojonamiento es a través del recurso de reposición, y los procesos ejecutivos. Todos tienen una característica, y es que es recurso de reposición al auto admisorio de la demanda, que sabemos que el ejecutivo se le denomina mandamiento ejecutivo. Pero la norma no señala que se dé un término adicional, como en el verbal sumario de 5 días, de conformidad con el 391 inciso final, para que se subsanen o para que, en caso tal de que el juez tome las medidas pertinentes o, en su defecto, pueda entonces subsanar dentro de esos 5 días adicionales contados a partir de la ejecutoria del auto que resuelve el recurso en el verbal sumario. En esto no se manifiesta el tema, es un punto de discordia. Lo último que tendría que decir frente al tema es que en los procesos de expropiación no hay lugar ni a excepciones de mérito ni a excepciones previas, por cuanto la norma expresamente señala que en estos procesos no puede el demandado formular excepciones de ninguna naturaleza. Muy bien, yo creo que de esta manera podemos más o menos tener puntualizadas las diferencias sustanciales de la formulación de las excepciones previas y de las excepciones de mérito en los procesos.